le bendiga y Dios le guarde en este precioso día. Su hermano evangelista Wester Paul, como siempre, en un nuevo contenido de la nueva temporada de este canal, su canal Wester Paul, pidiéndole como de costumbre que usted se pueda suscribir al canal, activar la campanita, compártalo con otros usuarios, compártalo en todas sus plataformas digitales este video. Tanto que usted lo pidió en la caja de los comentarios de que quería otro video con Stephanie Santana. Yo quiero que usted entienda que para tener un encuentro con Stephanie Santana tiene que tener el favor de Dios primeramente a tu favor y luego el tiempo, ya que son personas que toman un avión como tomar un motorista de la Duarte. Pero nada, toda gloria y toda honra es del Señor. Son cosas que se han puesto en debate con otros youtubers y otros predicadores, pero gloria al nombre del Señor por todo. Amén. Así que Dios le bendiga a todos. El día de hoy te voy a dejar que la invitada se presente. Bueno, yo la presenté antes de presentarla, pero en fin. Así que vamos a dejar que ella se presente. Dios le bendiga a todos y a todas. Su hermanita en Cristo, Stephanie Santana. Me siento muy feliz de estar aquí con ustedes, compartiendo en esta entrevista nuevamente con nuestro hermano Wester Paul, donde sé que Dios va a edificar sus vidas. Muchas gracias, Wester, por esta hermosa invitación. Mira, Stephanie, hay algo. En el video anterior, realmente fueron más los comentarios positivos. Y me he dado cuenta que hay personas que atacan no por aparentemente defender el evangelio, sino porque realmente ellos son perseguidores en su genética, son perseguidores. Lo que da a entender es que al público tú nunca lo vas a terminar de complacer. En este punto lo que está es complacer a Dios y luego complacer espiritualmente al público que cree en nuestro ministerio. Hoy no venimos a hablar de ningún tema de lo acostumbrado. Vamos a conocer una pequeña parte de la Stephanie de ayer, que es en la parte, una parte que la dejé. Tú querías abundar, pero yo la dejé porque ya el video era muy extenso. Ya el tiempo había corrido. Y es la parte en la que yo toqué, que dijiste, pues usted no sabía que también tenía inclinación hacia el mismo sexo. Ahí a la que yo me sorprendí. La pregunta mía es la siguiente. ¿Tú naciste fue con la vena torcida como una percha o cómo fue? No, porque realmente yo eso casi no lo testifico. Primero por el peligro que se esconde detrás y tercero segundo por el tema de que en esa área no abundé mucho. No tengo un gran testimonio como estas personas que tuvieron grandes experiencias en esa área ni nada de eso, sino que más bien yo realmente lo que viví fue muy breve. Es parte de mi testimonio también. ¿Por qué ese espíritu resalta más entre los demás? Es porque fue el primero que salió cuando el apóstol Olver me llamó. Entonces, como fue ese espíritu, realmente yo ni siquiera entendía que lo tenía como un espíritu, sino como algo que yo viví normalmente. De ahí es que yo entiendo de que todo lo que uno vive en el mundo espiritual tiene una consecuencia o una secuela. Lo primero es que yo no nací con vena torcida ni nada de eso. Yo siempre fui una niña normal, una joven normal. El problema vino cuando ya yo inicié en ese tipo de mundos. Resulta de que Satanás siempre ponía una amiguita. Tú sabes que la mayoría de jovencitas tienen lo que es esa inclinación, ya cuando tienen una amiguita y ese tipo de cosas, como que no sé, se emborrachan y hacen cuantas cosas. Más o menos algo así era lo que yo vivía, o sea, nos emborrachábamos y qué sé yo, nos desacatábamos, pero no era que nos interesaba o que me enamoraba ni ningún tipo de cosas así. No sé si tú me entiendes. Fue algo que no fue que, como muchas personas que naciste por él, sino algo, que pasaron cosas por estar en el coro. Exactamente. Por el ambiente el ambiente y las circunstancias y lo que estaba pasando en el momento, que realmente no era como una inclinación o algo en el corazón o algo materializado así como tal. Pero ya a raíz de eso que pasaba, a raíz de eso poco que pasaba, hubo un espíritu que entró y ese espíritu estaba ahí. Ok, entonces, ¿cómo cuando ese espíritu entró y se apoderó, cómo tú pudiste sobrellevar esa parte? ¿Cuáles fueron las consecuencias cuando ese espíritu entró?
Mira, la consecuencia de ese espíritu, una de las consecuencias es el estancamiento y la opresión. Pues yo recuerdo que cuando empezaban a acontecer estas cosas, también había un hilo de conexión. Acuérdate que los espíritus inmundos, inmediatamente una persona experimenta algo. La mayoría de personas que tienen problemas de homosexualidad o lesbianismo tuvieron lo que es una violación o un trauma. Estos espíritus entran por una violación o un trauma. Dolores, traumas que suceden en la persona, en el corazón, de diferentes índoles. La mayoría de mujeres que tienden o se inclinan al lesbianismo como tal, son mujeres que tal vez fueron maltratadas, que fueron violadas, que un hombre le hizo daño. Entonces, por ese tipo de trauma espiritual entran los demonios. Ese tipo de demonios tienen muchísimas consecuencias espirituales. Y dentro de ella te hablé de lo que es el hilo de conexión. ¿Qué es lo que es el hilo de conexión? El hilo de conexión es lo que planta un espíritu inmundo para seguirse manifestando en la vida de una persona. Por ejemplo, las personas que tienen sueños húmedos suelen tenerlo una y otra vez. A eso también yo le llamo el círculo vicioso espiritual, que es cuando una persona vive un acontecimiento una y otra vez y como que no logra desligarse de lo mismo. O sea, los espíritus inmundos visitan y repiten las secuelas. Las secuelas, son secuelas repetitivas en la vida de una persona. Y esto suele pasar, podemos ver que la mayoría de jovencitos con problemas de homosexualidad en la infancia fueron violados. Inmediatamente fueron violados. Este trauma, este suceso, abrió una puerta en el mundo espiritual donde los demonios de homosexualidad entraron y ese acontecimiento se dio una y otra vez. Yo he escuchado personas que han tenido problemas de violación y también su generación tienen el mismo problema, porque es un espíritu inmundo que planta lo que es un hilo de conexión, y cuando plantan el hilo de conexión ellos se establecen y se manifiestan una y otra vez. Inmediatamente yo viví esto la primera vez que fue una amiga. Cuando hablaste que viviste, ¿fue un abuso sexual? No, gracias a Dios nunca viví eso. ¿Qué fue lo que viviste? Una amiguita. Ah, bueno. Yo estaba en una discoteca. Bueno. Dale. Yo estaba en una discoteca. Y yo estaba en la discoteca normal tomando alcohol. Y una joven me miró, normal. Y cuando nos íbamos, ella se montó en el taxi conmigo. Recuerdo que era como que la íbamos a llevar o la íbamos a caminar. Ahí ella me agarró la mano y me miró y me pidió mi número de teléfono, pero yo no entendía nada. Después me escribió y ahí entonces ella tenía a su esposo fuera del país. Y ella me dijo que quería un entretenimiento y yo no la entendía y ella me fue induciendo y me fue llevando al plano de eso. Pero luego de eso nos separamos, no volvimos a ver más y yo pensaba que eso había acabado ahí. El problema vino cuando otra amiga... ¿Se materializó? Se materializó. Ok, dale. Se materializó. Entonces, cuando ella me escribía y eso, se materializó. Recuerdo que pasaron cosas. Ok. Después de eso, nos separamos así normal, como que duramos un tiempo sin vernos. Y resulta de que entonces otra amiga también se enamora de mí, o sea, lo mismo. O sea, ya era el hilo de conexión. Los demonios estaban poniendo personas con la misma condición para que sucediera lo mismo una y otra vez. Wow. ¿Y cómo, luego que llega a los pies de Cristo, eso no empezó a hacerte la guerra con ninguna Mira que no, cristiana? tú sabes que esa es la importancia de la liberación espiritual. Gracias a Dios, nada de eso. Mira, yo no tengo ni la secuela de nada de eso, ni absolutamente nada. Y eso es algo que nosotros tenemos que conocer, la liberación espiritual. Porque la importancia de la liberación, por ejemplo, si yo no hubiese recibido la liberación que yo requería, tal vez eso me hubiese hecho la guerra. Y como te digo, yo realmente no viví tanto en esa área, por eso es que yo no testifico tanto como por ejemplo de ese espíritu, porque no fue que viví cosas tan grandes, ni tan enfatizantes, ni tan relevantes, sino experiencia muy breve. Pero lo que sí me llama la atención, que el primer espíritu inmundo que menciona Albert Gualdarramo es el espíritu del lesbianismo. Wow, y salió fuera. Y salió fuera. Stephanie, ¿cómo fue tu proceso de liberación? Y antes de entrar ahí, yo a los primeros de tu empezar en el canal, vi que en una ocasión tú hablabas de un maltrato físico que un hombre te había hecho. Sí. ¿Por qué eso llegó? ¿Por qué? Mira, realmente cuando eso sucedió, los demonios estaban bien molestos conmigo. Porque yo había quitado los cuadros, más el altar estaba dentro de mí. Porque el altar habita en la casa, en el templo que somos nosotros. Entonces yo estaba en una relación con una persona.
esa persona y yo no era que vivíamos juntos en una casa en sí como tal, porque él trabajaba lejos. Y como él trabajaba lejos, él frecuentaba una vez al mes y 2 veces al mes, ¿entiendes? Lo que sucedió fue que yo terminé la relación con esa persona. Yo recuerdo que yo terminé la relación con la persona y la persona como que no se resignaba. Y la persona conocía de que a mí me gustaba un tipo de bebida, era un vino en específico que a mí me gustaba. Y un día yo saqué una piscina y recuerdo que puse a la niña mía chiquita a bañarse en la piscina y empecé a tomar alcohol y la persona fue y me llevó un vino de lo que a mí me gustaba. Yo empecé a tomarme el vino y la persona... Luego de que yo me tomé el vino, me llevó otro vino más y otro vino más. Y recuerdo que la persona se sentó conmigo a tomar. Oye bien, porque la persona esperó que el alcohol como que me tomara. Y recuerdo que yo después me recogí en mi casa con mi hija y la persona se fue. Pues entonces de madrugada yo escucho la puerta que suena. Cuando yo escuché la puerta que sonó, yo recuerdo que yo estaba un poco ya embriagada. La niña mía estaba ahí. Y la persona entró. Cuando la persona entró a mi casa, quería estar conmigo y empezó a hablarme cosas que no tenían sentido, como que tú tienes otro, como que tú no me quieres, como que qué es lo que pasa, que esto y que aquello, que porque tú me dejaste, empezó a hablar cosas. Ay, Dios. Pero esa persona, cuando yo lo vi, no era él, porque él nunca me mostró signos de violencia, nunca me habló mal, nunca era una persona agresiva, no era una persona ni siquiera que discutía, no era una persona de nada de eso, era una persona totalmente sumiso. Entonces cuando yo lo vi como que no era él, como que era un espíritu. Y recuerdo que los espíritus era como en forma de venganza que venían sobre mí. Cuando yo me le negué, ahí fue que esa persona me agredió físicamente. Y yo sí sentía la muerte que estaba detrás de mí. Yo sentía que la muerte estaba buscándome en ese tiempo. Ese testimonio hay mucha gente que lo ha visto. La muerte me buscaba en ese tiempo. Yo recuerdo que cuando yo le vi el rostro, no era él. Era el demonio con el cual yo me había casado. Mira, yo siento a Dios aquí. Con el demonio que tú te habías casado. Sí, porque yo me casé con un demonio para subir de nivel en una secta que yo estuve. Okay. Y ese demonio yo duré con él casada hasta que yo recibí mi liberación espiritual. Porque mi liberación espiritual, Olver Gualdarramo, duró semanas dándole orden a ese demonio y no quería salir. Él decía que él iba a salir cuando me llevaran a las aguas. Ese demonio decía que se iba de mí después que te bautizaron. Cuando me bautizara. Y yo recuerdo que el día que me bautizaron, yo salí del agua y yo me desmayé literalmente. Y ese día duré más de 3 horas vomitando, demonio, resguardo, agua tragada, sangre que había tomado, todo lo que yo había tomado. Ese día se rompió, para que tú veas lo poderoso que el bautizo. Porque hay que pelear tanto el bautizo en agua, que es demasiado poderoso. Entonces ese día, Western, cuando él llega, yo recuerdo que entonces pasa eso y empieza a agredirme. A mí lo que me salva es que la niña mía despertó. Y cuando la niña mía despertó, que miró, que dijo, mami, ahí él como que la miró porque él era muy débil con la niña mía. Él la quería mucho, la niña mía chiquitica. Ella yo creo que tal vez no se acuerda porque era muy pequeña. Y él, yo recuerdo que cuando la vio, reaccionó. Y cuando él reaccionó, entonces él se fue. Y se fue y desapareció. Ni lo vio la familia, ni lo vio nadie. Y yo recuerdo que después que me pasó eso, que mi madre se entera y cogen para allá a mi familia y todo. Mi madre me dice, tú tienes que buscar de Dios. Porque mi madre había tenido un sueño donde me vio como que yo, no sé, como que los demonios me volvían loca y un sinnúmero de cosas. Y yo recuerdo que ella me dijo, tú tienes que buscar de Dios. Y yo me fui para donde mi madre me llevó para su casa. Y a la semana, ¿tú sabes cómo yo estaba? Endemoniada de nuevo. Tomando más cerveza que el demonio. Bebiendo más romo que un albañil. Y ya tú sabes, ahí decía yo que me iba a volver más mala. Pero ese fue el detonante que hizo que yo buscara de Dios. Porque después que a mí me pasó eso, ahí fue donde yo decidí buscar de Dios. ¿Y esa persona nunca fue apresada? No. Wow. No, nunca. Wow, muy fuerte. Nunca. Muy fuerte. Entonces sí. Nunca, además yo lo perdoné. Después claro, que yo me hice cristiana, oye bien lo que hace el diablo. Yo me acuerdo que yo tenía como 15 o 18 días en el evangelio y él no aparecía por parte. Y él dijo en el sector que él iba a ver si es verdad que yo era cristiana y apareció. Yo recuerdo que una sierva me dijeron a mí, mira, vimos a fulano por aquí. Pero era el marido tuyo. Él era, sí, vamos a decirlo, marinovio.
No, era Mario Mario. novio. Porque para un hombre tener acceso y la confianza a una casa. Ah, sí, en ese sentido sí. Vamos a Sí. decir, él frecuentaba ahí normal, claro. Ok. Entonces. Pero no era que como que nos casamos ni nada de eso. O sea, No, como que- había una unión con derecho. Pues sí. Y ese día el romo no te dio a ti para tú soltar la cosa Exacto. que la mujer suele No, soltar. porque es que yo lo había votado a él. ¿Eh? Yo lo había votado. Tú le habías botado y el romo. Le cogí el vino que me regaló porque yo no lo mandé a regalar. Ese Entonces, chapeo no espérate. salió, güey. Oye, ¿cuál es el problema? El problema es que los demonios conocen la debilidad de cada persona. Y yo tenía debilidad con el alcohol. Porque la mestresa y los espíritus de brujería demandan mucho alcohol. Y después que yo ¿Por qué quité los demandan cuadros, alcohol, Stephanie? ellos demandan alcohol. Tú debes saber más que yo. Dale. Pero yo Pues sé. yo que quiero que tú abundes. Por ejemplo, cuando yo quité los cuadros y el altar se desató dentro de mí, porque ellos como que se revoltean dentro de mí, Dios mío. ellos entonces me demandaban mucho alcohol. Y yo todos los días compraba cerveza, romo, vino y clerén. Empezaba bueno, tú eras clerenita. Yo me bebía uno frío y un caliente. Oh. Porque era la cerveza y el vino yo lo ponía en la nevera. Y yo me bebía un frío y un caliente. Un frío y un caliente. La gente me decía, ¿cómo tú te bebes ese romo así? A pico de Y botella. esa noche te dio con chapear a tu propio marinovio. No, porque es que yo lo había votado a él. Pero si tú lo votaste, ¿por qué no votaste el romo de él? No, porque él fue que me llevó el vino. Me lo ¿Eh? regaló. Ah, pero el que coge el vino tiene Tiene que que coger coger. que el viñedo. Es un problema. Ese vinito no te Entonces salió. eso sucedió. Pasó el tiempo. El tiempo ha transcurrido luego de eso. Mira la pregunta. Y Que le disculpa que te interrumpa. Sabemos que vienes al Evangelio. No has recibido la liberación. ¿Cómo fue tu proceso de liberación? ¿Y por qué tu proceso de liberación fue progresivamente? Para que le explique. Porque hay personas que entienden que tú llegas a los pies de Cristo y ya, ¡pum! Hay personas que reciben liberación inmediata, otros son progresivamente. Sí. Y yo quiero que tú le expliques, porque yo por lo menos tengo, pero como tú eres la invitada, quisiera que seas tú quien le diera esa explicación. De la liberación progresiva y la de liberación inmediata. Perfecto. Mi liberación como tal fue progresiva. Ok. Yo me convertí, recibí un rompimiento espiritual, fui recibiendo liberación a través de la guianza de lo que Dios me decía, esto, aquello. Luego, porque ese es un tipo de liberación también, liberación del alma y del corazón, donde aprendí a perdonar. Eso en el satanismo no se usa, de que perdón. Eso es un pecado capital para un satanista, porque eso es como una humillación. Y ellos entienden dentro de los mandamientos satánicos está el tú ser malo y despiadado. Pero también hay un mandamiento satánico que dice que tú tienes que mostrar respeto hacia un territorio ajeno. Y también hay uno que dice que tú no puedes dar tu opinión ni aportar nada a aquellos que no te han preguntado. Eso es una falta a un satanista. Sí. También yo pude ver de que mi liberación espiritual fue como un aprendizaje para mí. Una de las cosas que la gente no sabe es que por diferentes vías, acontecimientos, palabras, maldiciones, entran demonios, y ahí en el tiempo de la liberación es cuando tú conoces realmente lo que te estaba atando. ¿Por qué digo esto, Werther? Esto lo digo porque yo cuando estaba en mi proceso de liberación, habían demonios que hablaban literalmente y yo lo escuchaba. Y cuando ellos hablaban, que daban su nombre, yo por dentro de mí decía, pero cuando yo lo conocí, porque y este demonio, ¿entiendes? Y decían su nombre y eran espíritus inmundos que si yo se lo menciono a la iglesia, poca gente lo va a conocer. Demonios que el Señor los reprenda, como Astarot, con el cual pacté, como Medusa, con el cual pacté, como Lilith, con el cual pacté, como Pan, en los cuales mencionaban su nombre y Un demonio llamado Pan. un demonio llamado Pan. 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 Espérate. Pero eso no es nada, habían peores. Pero espérate. Un demonio llamado Pan, pero de agua o sobao. Ay, mira, ahí es que yo te Yo entiendo. Escúchame. Mira por qué que yo te hago la pregunta. Bueno, porque así era que se llama. Yo sé lo que tú vas a decir, que la gente no va a entender, pero así era que se llamaba. No. Escúchame. Para entrar en contexto, porque no quería entrar aquí. Mira, yo tuve que en privado explicarle a una persona que cuando tú hablabas de que Dios, cuando te llevó al vientre de lo que ella cosa, fue en el espíritu, no fue literal. Tuve que explicarle.
Y le dije que el hecho de que la persona no la hayan entendido no le da derecho a que interfluyan en contra tuya. ¿Me da a entender? Una pregunta. Dios es cuerpo, es espíritu. Es espíritu, pero escucha. Entonces, tenemos que entender que tenemos que saber interpretar las cosas. Yo te entiendo porque tú me entiendes. Sí, pero también me voy a dirigir al público. Lo que pasa es que hay un público, Estefan. Lo espiritual es metafórico para yo podérselo traer a usted, al humano. Perfecto, eso se entiende. ¿Entiendes? Miranda, que Entonces, si el demonio dijo que se llamaba pan, que ¿era sí, pan? yo te entendí. Por eso es que cuando tú dices pan, me llama la misma atención que le pudiera haber llamado, porque hay legiones de espíritus que ningún brujo puede decir que conoce a todos los espíritus existentes. Nadie, porque ellos van cambiando y van renovando los nombres. ¿Me entiendes? Entonces, ¿cuál es el punto? Porque ningún espíritu tiene cédula. No tienen una identidad definida. No tienen acta de Ellas nacimiento. se manifiestan según la cultura, según como tú lo conoces. A los mexicanos se les manifiesta como la Santa Muerte. Al latino, al dominicano se le manifiesta como el varón del cementerio. La Rosa de Guadalupe allá, pero en Higüey es la Señora de la Altagracia. Porque es la misma Virgen María. Entonces, quizás a ti se te manifestó como pan, pero el que está allá no entiende un demonio llamado pan. Ahorita hacen un meme diciendo que el pan es un demonio y que el pan tiene portal, porque son malos. Pues entonces, no son los impíos, son los cristianos. ¿Tú me entiendes lo que yo te estoy diciendo? En realidad, el nombre de ese espíritu no era pan de colmado. No era pan de colmado, era pan, era que su nombre era pan y ya. Pan. Pero no era que él funcionaba como un pan. Ni nada de eso. Al contrario, él se manifestó como esposo de otro espíritu que estaba dentro de mí. Porque ¿era cuando un espíritu hembra o varón? Los espíritus son asexuales. Probable. Porque tú dices que era esposo. Sí, porque ellos asimismo, como Metresilit es en lo que es el área de la brujería, esposo del San Santiago, Señor lo reprenda. Asimismo, como San Miguel de Anaí Sapié. Perfecto. Entonces, asimismo, nosotros podemos ver cómo ellos se unen en pareja para hacer trabajos. Exacto. ¿Entiendes? No es que son marido y mujer, sino que caminan en pareja. Entonces, tú tienes que entender, o el público, porque yo entiendo que tú me entiendes, el público tiene que entender que cuando tú vas a hacer una liberación espiritual, el problema de mucha gente es que no comprende que hay espíritus que andan unidos con otros para hacer un trabajo. Claro. El espíritu de depresión no trabaja solo. El espíritu de homosexualidad no trabaja solo, son legiones. El espíritu de lesbianismo no trabaja solo. Claro. Por eso tenemos que conocer de que un homosexual es libre de un tipo de espíritu. Puede salir el espíritu, ¿cuál? El espíritu, por ejemplo, de inclinación al mismo sexo. Vamos a ponerlo así, pero quedan espíritus de ademanes corporales, donde la persona ya no le gustan los hombres, pero sigue tal vez partido. Entonces, ademanes corporales, lo cual es un espíritu y también es un hábito. Entonces podemos conocer de que cuando los espíritus salen, dejan un hábito. Entonces, cuando un espíritu sale, deja el hábito del tiempo. Dependiendo del tiempo que ese espíritu estuvo en ese cuerpo, así mismo va a ser el hábito que la persona tiene que pelear. Después de la liberación, quedan los hábitos que tú tienes que pelear. El Espíritu Santo no solamente trabaja con las áreas internas, sino también externas. Hay culturas, hay gloria al Señor, hay formas de ser que parecen metresas y no son metresas. Yo he conocido siervas del Señor que tienen ademanes corporales que el que no tenga el espíritu dice que son metresas. Y verdaderamente, Dios mío. Yo siento a Dios. Mira, yo siento la presencia del Señor, amada, aquí. Ahí es que yo quiero que entonces vamos a entrar en este tema profundo, Estefan. Pero que tú no me has dejado a mí hablar de mi liberación. Yo te voy a dar con el vaso. Angel, dame el favor, tráeme un chin de agua ahí. Dale. Cuidado con la cámara. Va a salir bañado de aquí. Óyeme, este tema es también otro tema que se puede glosar en otro video porque es muy profundo. Lo que pasa es que tú me estás hablando de espíritu, de ademanes corporales. Entonces conocemos personas que le tenemos mucho aprecio y mucho cariño, que lo han querido bombardear, independientemente también de que la Biblia habla que ni los afeminados. Y hay una diferencia entre el ser homosexual y un afeminado. ¿Entiendes? Entonces, ¿cuál es el afeminado? ¿El que se parte todavía a pesar de que es libre o sigue siendo libre? Explícamelo. No. Porque el afeminado es el que se comporta como fémina. ¿Entiendes? El afeminado. ¿Cuál sería el comportamiento como fémina en este caso? La forma de hablar, la forma de caminar, la forma de expresarse. Ven acá. La forma, ¿me entiendes? Ay, tú.
Más o menos. Exactamente. Ay, Entonces, mi hay madre. espíritus inmundos. Mira, los demonios conocen la Biblia más que tú y más que todos los teólogos que están ahí. Entonces tú entiendes Entonces, que esos pastores que vienen de los demonios toman lo que Dios te dice no haga para ellos infiltrarse y ellos manifestar eso mismo para que el pecado se manifieste. El pecado se manifiesta cuando viene lo que es, aleluya, la falta a lo que Dios te dice no haga como tal. Entonces, ¿qué tú me vas a decir de los pastores que vienen de ahí? Sí, entonces si un pastor Dios lo rescata de ahí, Dios está usando a ese pastor para llevarle vida a la multitud de los que vienen ahí. Porque miren de qué está el punto. Hay personas que, por ejemplo, pueden atacar a alguien que viene del homosexualismo, ¿verdad? Y que Dios lo ha libertado. Pero ¿qué pasa? Esa persona que Dios trae de ahí para en esa misma área rescatar a los que vienen de ahí, Dios lo puede hacer nada más con él. No lo puede hacer con otra persona que no viene ahí, porque el que no viene ahí tiene miedo hasta amanecer en silicio con ellos. ¿Tú me entiendes? Entonces, si esa persona, un ejemplo, porque inconscientemente le salga un pequeñito ademán, por eso vamos a decir que está endiablado. No, porque hay hábitos. Pero yo te dije a ti claramente que hay espíritus de ademanes corporales y hay hábitos de la persona. Por ejemplo, la costumbre de tú hacer algo todos los días crea un hábito. Ahí es que yo voy. Entonces la gente está condenando los hábitos como que una gente está endiablado. Entonces, y yo no lo puedo creer. No lo voy a creer. No. Entonces, mira qué sucede. Cada vez que una persona tiene una costumbre de hacer algo, tú sabes que el cuerpo se educa y se acostumbra. Los músculos del cuerpo se acostumbran y se educan en cuanto a todo. Todo lo que tú haces, aleluya, se va educando durante el tiempo. Entonces tú ves que, por ejemplo, ellos educan su cuerpo de una forma y para una inclinación de algo. El tiempo es que lo va a ayudar a ellos a dejar los hábitos de esos ademanes corporales. Ahora, ¿dónde que está el punto espiritual de todo esto? Siento a Dios. ¿Dónde que está el punto? El punto es que cuando una persona dura mucho tiempo, aleluya, haciendo una misma cosa que no le agrada a Dios, abre una puerta y entra un espíritu para que esa persona siga haciendo lo mismo. Cuando ese espíritu sale, ya la persona queda con una costumbre la cual tiene que derribar y con la cual tiene que pelear todos los días. Sí, y ese hábito se quita también haciendo una práctica contraria. Mira, por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Santo que antes le decían, tú sabes, la trans, que ahora es Miguel. Yo quiero que tú veas el cambio. Entonces, mira qué pasa con Miguel. Entramos al tema de Miguel. Ajá. Miguel necesita un proceso. El primer proceso que Miguel tiene que atravesar es el proceso espiritual. Porque de nada le vale a un ex, gloria al Señor, no vamos a mencionar tanto porque hay que cortarlo como quiera. De nada le vale a un ex, ¿verdad? El quitarse el cabello, quitarse el maquillaje, quitarse la pestaña y los espíritus adentro inactivos esperando un tiempo para operar de nuevo. Entonces van a decir, nunca fue libre, nunca conoció a Cristo. No, es que los espíritus que están operando tienen que salir antes de, porque si no, entonces ellos se inactivan. Hay un espíritu, te voy a contar esto aquí. Dale. Hay un espíritu, son espíritus especiales, los cuales se incrustan en el cuerpo de una persona muy atada. Son espíritus con poder rojo y espíritus con poder azul. Son espíritus inmundos diferentes. No, Wester, tengo que hablar las cosas como son. Dale, está bien. Dale. Espérate. Dale. Espérate. Dale, que yo no. Dale. Esos espíritus inmundos procuran en la liberación espiritual ser los últimos en salir. Porque mientras una persona tiene una puerta abierta, ellos tratan de entrar y sacar espíritus inmundos que ya han salido. Son demonios que se mueven como control total en el cuerpo de una persona. Estos espíritus inmundos, por eso es que el que está recibiendo liberación no puede estar pecando. Porque entonces, si tiene una puerta abierta, los mismos espíritus que se fueron van a volver de nuevo. Ese es el espíritu inmundo que tiene la cualidad de que se va y vuelve. Porque ese espíritu inmundo, cuando se va, él vuelve buscando una puerta. Acuérdate que si no hay una puerta abierta, ¿por dónde tú vas a entrar a una casa? Entonces, cuando una persona está recibiendo liberación espiritual, tienen primero que sacar el control total, que puede ser poder rojo o puede ser poder azul. Yo tenía uno que era poder rojo, y ese también, cuando salieron con él ramificaciones de espíritu. Ahí es cuando la gente tiene que entender que salían 30,000 y 40,000 demonios todos los días. Hay demonios que se juntan
juntan para hacer un trabajo. El espíritu inmundo de homosexualidad se junta con metresas, se junta con espíritus de trauma. Todos los homosexuales tienen problemas traumáticos: abandono de familia, violación, rechazo, humillación, bullying. Tienen problemas traumáticos, por lo cual fueron entrando diferentes tipos de espíritus. Te violaron, entra un espíritu. Te rechazaron, entra otro. Tu papá te abandonó, te rechazó, entra otro. Te humillaron, entra otro. Van entrando espíritus y van haciendo un trabajo en conjunto. Cada vez que un espíritu inmundo sale de un cuerpo, con ese tienen que salir todo lo que andan con él o todo lo que operan con él. Eso es una orden que hay que dar en el proceso de liberación espiritual que atraviesa una persona. Entonces, ¿y cómo fue tu proceso de liberación? En mi proceso de liberación participaron varias personas. En mi proceso de liberación Dios usó muchos vasos, y dentro de esos vasos hay personas que yo no he mencionado, como un guerrero que de San Luis llamado Wiley. Tú lo conoces a Wiley. Dios lo usó a él también en mi liberación. Otro guerrero llamado Jefferson Concepción, creo que se llama, que un moreno, él también Dios lo utilizó fuertemente. Y otras personas, no fueron tantas, pero participaron como 4 personas. Conocemos ya a Steven, conocemos ya Olver Guardarramos. Participaron ellos en mi liberación. Mi liberación fue procesiva, porque yo estaba en juicios espirituales. No es lo mismo una persona que se arrepiente, se convierte, va a ser libre de una culebrita, de un pactico, de tal vez de un resguardo, a una persona que viene ya con una secuela donde la sentencia que tiene de muerte. ¿Me entiendes? Yo tenía una sentencia para morirme al tiempo de los demonios, porque yo había pactado por mi alma. Entonces, cuando tú pactas por tu alma, mi alma adora al Señor, Kayama. Mira, cuando tú pactas por tu alma en el mundo espiritual y no buscas de Cristo a tiempo, hay una prórroga en el mundo espiritual. Entonces tú eres llevado a un juicio en el mundo espiritual. Mi liberación se efectuaba cada vez que nosotros ganábamos un juicio en el mundo espiritual. Entonces, cuando se ganaba el juicio, y esos demonios tenían una autoridad de salir. Ellos estaban afuera. Ellos solamente necesitaban la orden aquí en el mundo espiritual. En el plano, aquí en el mundo físico, en el plano espiritual, ya ellos habían salido, porque ya habían perdido lo que era ese juicio espiritual. El juicio espiritual en el cual yo estaba era muy delicado. ¿Por qué? Porque yo estaba en un juicio donde no creían mucho en mí, santo es el Señor. En el mundo espiritual yo tenía que demostrar que verdaderamente yo había cambiado. Yo tenía que demostrar que verdaderamente yo no iba a caer en tentaciones. Yo fui tentada por el mismo Satanás, que el Señor lo reprenda, estando siendo zarandeada en mi proceso de liberación, en mi proceso de rompimiento. Mi alma adora al Señor. Recibía ofertas. Todo eso Dios lo permitía en el proceso del juicio espiritual. Entonces, como yo tenía ese proceso de juicio, como lo tuvo Michael Jackson, como lo tuvo Cancerbero, que era gente que le escribía a los demonios, que era gente que tenían que promover los demonios, porque habían pactado por fama, porque habían pactado por escritura, por conocimiento. Cancerbero le escribía a los espíritus, a los demonios. Eso era un rapero muy conocido en el freestyle y todo ese tipo de cosas, donde él... La pregunta es, para que le explique al público, ¿a qué se le llama juicio espiritual? A lo que se le llama juicio espiritual, los juicios espirituales son semejantes a los juicios humanos. Sí. Realmente los juicios humanos son una copia de los juicios espirituales. Lo primero que existió fue un juicio espiritual y después entonces un juicio físico. Asimismo, como nosotros tenemos abogado que es Jesús, asimismo hay un acusador que es Satanás, asimismo está Dios que es el juez. Entonces Dios es juez justo. Entonces los juicios espirituales se llevan a cabo de diferentes maneras. Una de las formas de que el juicio espiritual se lleve a cabo es que tiene que haber un suceso. ¿Qué es lo que se toma para un juicio espiritual de una fornicación? El semen, la hora, el suceso, todo lo que pasó. Por eso siempre yo hablo de los espíritus numerales o la sombra. Las sombras siempre están anotando lo que la gente hace. Lo que tú no sabes que tú hiciste, los demonios saben que tú lo hiciste. Lo que tú no te acuerdas, la palabra que tú no acuerdas, que tú no te acuerdas que dijiste, los demonios la recuerdan. Ellos están pendientes a todo. La ofensa que tú tomaste y que tú la atesoraste en tu corazón y te causó una raíz de amargura, los demonios la tienen anotada. Ellos tienen anotado absolutamente todo. Entonces, ellos anotan todas las cosas para que un cristiano hace. Exactamente. Por eso es que aquí hay un debate fino entre Angel y yo. Dale. Por eso es que en el libro de Job, cuando nosotros podemos ver el libro de Job capítulo 1, donde se presentan los hijos de Dios. ¿Tú entiendes que eso fue un juicio? No, eso no fue el juicio. Ah, ok. Dale.
Va a salir mojado de aquí. Va bien, dale. No fue una pregunta. Fui yo que me anticipé. Habla. Se presentan los hijos de Dios delante de él. Ahí también se presenta Satanás como un acusador. ¿Y qué es lo que él lleva en sus manos? El archivo de Job. Por eso es que cuando Dios empieza, yo parafraseando, no está en la Biblia, pero yo imaginando una analogía. Exactamente una analogía de lo que estaba pasando, empieza Dios a mirar, ve acá, sí, aquí está Pedro, aquí está Juan, Job. ¿Y qué tuviste mal en Job? Que tú lo traes aquí en el archivo, que lo traes aquí en la lista de los que están en rojo. ¿Qué tuviste en él? ¿Qué tú encontraste mal en él? Entonces ahí es donde empieza el juicio injusto de Job. Ahora bien, yo comprendo lo siguiente. Y es que cuando Satanás acusa a una persona en el mundo espiritual y Dios permite el juicio, es porque la persona lo puede resistir. No todos los juicios son iguales. Hay juicios en los cuales Dios te mete a ti en una posición, en un estancamiento, en un desierto, y puede que estés pasando por un juicio espiritual. Hay juicios que son con motivo y con razón, y hay otros que son sin motivo y sin razón. Los demonios demandan o piden algo de la persona, puede ser físico o espiritual. Hay gente que tú lo vas a ver y tú vas a notar que perdieron algo en el mundo espiritual, y es porque tuvieron pecados ocultos, que el oculto no existe. Realmente los pecados todos están materializados en el mundo espiritual. Que el hombre no se dé cuenta es algo totalmente distinto, y ni eso, porque nada sucede sin que Dios se los revele a sus siervos, los profetas. Lo que pasa es que hay profetas que están callados. Entonces hay cosas que Dios te la va a revelar que realmente están pasando en el mundo espiritual. Yo no sé si a ti te ha pasado, Wester, que tú miras a una gente y tú dices, pero ven acá, como que hubo pecado, y tú hasta reprendes al diablo por... Y claro, wow. Sí. Te huele, tú olfateas. Y tú olfateas el cambio, la falta de gracia. Y son gente que tú lo viste en una dimensión y tú lo ves de otra forma y tú no sabes que hubo pecado, pero tú después ves como que algo en el mundo espiritual se les fue quitado. Yo no sé si a ti te pasa, Wester, pero el que tiene visión se da cuenta que aquellos que han perdido están viviendo una apariencia y muchas veces están en juicio en el mundo espiritual. Y aquellos que tienen su espíritu cansado. Sí, eso se ve. Que tú lo ves predicando y sientes el hueco. Y tú sientes el hueco. Y algo como que no te cuadra. Que no, Dios mío. Y por más que quieren fingir, Dios pueden. mío, Espíritu de Dios. Y están hace rato desconectados. Dios mío, Espíritu Pero esto Santo. no es mío. Yo voy a dejar que ella siga fluyendo. No, pero fluye tú también, porque esto es una corriente que nos conectamos uno a otro. Gloria al Señor. Sí, hay hermanos que usted lo ve predicando y hace mucho están desconectados. Hace tiempo. Entonces, hay otros, mis amados, que... Wow. Bueno, mira, termina. Dios mío. Mira, si yo tuviera 3 horas para dar tres... Mira, muchachos, porque es que aquí me estoy conectando terrible aquí con esta... ¿Tú me entiendes? Wow. Sí, oye, sí. Entonces... Oye esto. Entonces, los juicios espirituales se efectúan así. Cuando una persona comete una falta, por eso es que el que se arrepiente y se humilla alcanza misericordia. El que encubre su pecado... no prospera. No prospera. Entonces, ¿en qué es que tú no prosperas? En el juicio espiritual. Tú no prosperas porque no avanzas. O sea, no vas a tener la defensa que tú realmente necesitas, pues Dios es un Dios justo. Y el hecho de que tú seas su hijo no representa de que el pecado que tú tienes, él va a decir, no pecó. No. Lo que él dice, espérate, vamos a ver qué tipo de juicio aguanta. Vamos a ver qué sentencia se le puede dar. Porque Dios no te va a dar una sentencia que tú te vayas de carrera, sino que tú seas procesado y que tú después de ahí puedas demostrarle a Satanás que tú vas a superar el juicio espiritual. Entonces, yo estaba en el juicio espiritual porque yo había hecho pactos. Y también tenía una carga de muerte. Que ese es otro testimonio. Que ¿Cómo una carga de muerte? ¿Fue que le diste un tablazo a uno? No. ¿Y cómo ando esa carga de muerte? Yo tuve un embarazo. Yo eso nunca lo conté. Ya. Y se fue. Pero no normal. Yo hice un pacto con la entidad de Lucifer, que el Señor lo reprenda. Y él vino disfrazado de ángel de luz y me hizo así, me entró la mano. Eso yo no lo he testificado aquí, ¿verdad? No. Yo casi no lo testifico eso. Bueno, pues sí, continúa. Vuelve esa parte. Entonces, en cuanto a eso, me otorgaron un cargo de muerte porque eso fue llevado a 8 juicios espirituales. Entonces, Dios decía... ¿Cómo 8 juicios espirituales? Sí, Dios decía que esa criatura tenía que nacer. Y los demonios entonces me pusieron a pactar entregando mi cuerpo, alma y espíritu a ellos para ellos poder llevarlo a juicio espiritual y que se pudiera efectuar lo que yo quería hacer en ese momento. Entonces los juicios eran rechazados, los perdíamos. Cuando eso yo fui a juicio con los demonios. Yo fui a juicio con los demonios para pelear en contra de Dios por pacto que quería hacer. Entonces después de eso, cuando yo me vine al camino del Señor, que me arrepentí, me convertí y fui a juicio con Dios en contra de lo que yo había hecho con ellos. Entonces yo tenía documentos espirituales.
Wow. Ellos tenían documento espiritual y físico, porque yo había escrito con mi puño y letra, me había cortado yo misma con sangre, yo había pactado, entregando mi alma, entregando todo desde los demonios. Entonces por eso se hizo tan complejo el proceso del juicio espiritual que yo estaba atravesando en ese momento. Wow, muy fuerte. Bueno, Stephanie, estamos llegando al final de este video. Y al final no he hablado ni la mitad de mi liberación espiritual. Bueno. Mira, tú te sorprendiste por el demonio que se llamaba Pan, que no era pan de colmado. Lo mismo. No, espérate, porque te iba a decir, había una legión de espíritus que se llamaba la Liga de la Justicia. Ahí estaba la Batichica, ahí estaba Batman, ahí estaba Robin, ahí estaba el Guasón, todos estaban ahí. ¿Qué hacían? No sé. ¿Por dónde entraron? Tampoco. Pero se llamaban así. Pero el primero que se manifestó fue el espíritu del Guasón. Pero una legión. Espérate, se manifestó el espíritu del Guasón. Y Olver le dio fuera. Después la Batichica. Fuera. Después Robin. Pero fuera. Entonces ahí Dios le reveló. Y él dijo, la Liga de la Justicia. Salgan todos con todo lo que anden. Ahí salieron como 30,000 demonios. Guau, pero tremendo. Pero Dios mío. Yo tengo que traer a Olver. Sí. Con él, mira, muchachos, lo que él te va a contar. Voy a traer a Olver. Díganme si quieren que traiga a Olver para que cuente esa experiencia. Tengo que traer a Olver Gualdarramos. Y hay demonios que él y lo mencionamos. Pero él también fue que echó fuera el espíritu llamado Pan. Sí. Wow. Y Lilith, pero tú me estás hablando. Y Medusa, Señor lo reprenda. Pero tú me estás hablando de esos espíritus, era que estaban dentro de ti, se te manifestaron. Entonces, ¿cómo culminó? ¿Cómo tú te sentiste luego de tu proceso de liberación? Cada proceso de liberación que yo tenía era maravilloso. Yo me despertaba, me levantaba como una pluma y como que me sentía como que los problemas alrededor como que no tenían que ver conmigo. Como que no me importaba lo que estuviera pasando porque la liberación espiritual es demasiado poderosa. Yo recuerdo que cuando yo sentía cada liberación, cada espíritu que salía, todo eso. Pero tú no tenías conciencia, corazón. Cuando yo me levantaba. Ah, cuando te levantabas. Okay. Porque mayormente yo caía al piso o me paralizaba en un lado. Entonces, cuando ya pasaba ese proceso, yo recuerdo que yo me sentía como una pluma. Cada vez que salían espíritus, yo le preguntaba al pastor Olver, ¿ya terminó el proceso? Mije, espérate. ¿Tú sabías, Stephanie, Mije, espérate, que no todos los espíritus inmundos cuando se manifiestan se llevan la conciencia? No todo. Ah. No todo. Hay gente que puede estar en su conciencia, está endemoniado con un espíritu manifestado y no lo saben. Sí. También hay algunos que se manifiestan así parados, normal. Así, normal. A veces tú oras por las almas y tú ves gente así. Y sí. el espíritu. Y cuando tú le vas a poner la mano se revoltea. Exactamente. Me ha pasado en administraciones eso a mí, me ha pasado. A veces tú lo ves, mira, yo he visto muchachitas mirándome así. Pero mal, de verdad. Wow. Y son demonios que se manifiestan así. Stephanie, quiero hacerte esta pregunta. ¿Cuál ha sido...? Entonces, ¿cómo me sentí después de mi liberación? Sí, ok. Resulta que yo le decía al pastor, ya terminó, y él me decía, espérate, mija. Siempre que una liberación termina, me decía él, uno le da una semana para los demonios que se esconden en las uñas, debajo de la planta de los pies, los que se esconden en el cabello, los que se esconden en las pestañas. ¿Un espíritu se puede esconder en la uña? Pregúntale a Olver. Pero espérate, En las pestañas y en las cejas se esconden. En el bigote se esconden. Los demonios. Un espíritu inmundo. Un espíritu se esconde. Dale. Yo entiendo. No, tranquilo. Yo sé por qué te hago la pregunta, porque allá en Haití, por lo menos, yo metí un zombie hasta en una botella. Un zombie. Imagínate tú. En una percha. Y un zombie, un zombie es otra cosa, sí. Pero no sabía esa parte de que porque yo pensaba que el espíritu inmundo controlaba era la parte del psiqui, la mente, pero como cada quien tiene una experiencia diferente, no voy a cuestionar eso. Ahora, yo voy a traer a Olver. Tráelo. ¿Tú sabes lo que pasa? Como te conté, hay demonios que son muy sabios. Entonces ellos cuando están sacando, ellos también salen sin darle orden. Y yo recuerdo que Olver siempre decía, si no te he dado la orden, no salga. ¿Cómo porque así? A veces, oye bien. No es que si no te doy la orden, es que tienen que salir. Espérate. Ay, Angel, Huétele, espérate, ¿qué tal realidad? la cara. Espérate, vamos a hablar con realidades. Dale. Tú sabes que hay demonios que se resisten.
Claro. La gente le gusta mucho estar hablando sin ellos saber de esto. Claro, claro, yo Dice sé. que no, porque ¿qué tienen que salir en el nombre de Jesús? Ven tú a sacar demonios. Entonces, la gente tiene que saber que hay demonios que se resisten. También hay demonios que se pegan de otro y salen sin darle la orden. Y ellos se quedan en la pestaña. Se quedan debajo de las plantas de los pies. En las uñas, en cabello se esconden. Wow. Olver que te desate eso, muchacho, que eso es muy profundo. Pero entonces, resulta que yo, ya cuando terminó mi proceso de liberación, yo fui allá, fue personal, y recuerdo que 2 ángeles me tocaron de parte de Dios, y yo sentí que en mi cuerpo empezó a temblar. Yo empecé como a temblar en el piso, como los pecados cuando tú lo sacas del agua. Empecé así y duré ahí como 1 hora, y eran demonios saliendo ya, secuelas y eso. Y ahí terminé. Ahí terminó. Sí, mira, yo quiero hacerte esta última pregunta. Pero Yo gracias sé- a liberación, mira, si yo no había, mira, él siempre me lo decía, si tú no hubiese pasado ese proceso de liberación, no fuera, es que no, mira, Olver ha sido columna en mi ministerio, porque él después del proceso de liberación, él empezó entonces el proceso ministerial. Él fue que me ungió los pies a mí con aceite y me dijo, va para las naciones. Él fue el que me agarró a mí y me ungió. Está loco. Mira, ¿sabes? Has viajado a muchos países, casi a 50 países tú has viajado casi, ¿no, verdad? Viajaba mucho, sí. A muchos. ¿En qué país tú has...? Bueno, no vamos a mencionar porque entonces tú sabes que hay personas de esos países. ¿No? Ah, pero Wester deja de hacer la cosa por todo el mundo, ahora No, sí. pero lo que pasa es que estoy tratando de cuidar la parte tuya porque tú eres la que está más... No, la parte mía es Ya, ok. ¿En qué país tú has concebido que ha habido más demonios? Espíritu más fuerte. ¿En qué país tú has tenido enfrentamiento con principado más fuerte? Con principado más fuerte. Espérate. Un país con principado fuerte. Nicaragua. Ajá. Ahí hay muchos principados fuertes. La misma bandera de Nicaragua tiene el ojo que todo lo ve. El del Illuminati. Sí. Y ¿Cómo tiene va a una pirámide. Búscala ahí en tu teléfono. ¿Cómo va a ser? Mira. Y el gobierno de ese país ha pactado, pacto de sangre por jóvenes y por esa nación. Sí, esa fue la nación que creo que Juan Carlos Harrigan Dijo que no iba. que no iba. Wow, está fuerte. Un magnate así. En ese lugar yo me enfrenté a satanistas Pero tú has ido a Venezuela. y brujos, pero no se compara. Tú no has ido a la montaña del Sorte todavía. No, pero no se compara lo que ataca Venezuela. Lo que con pasa es que tú no ataca entras. Nicaragua. Tú fue a un patio de Venezuela a comer yaniqueque y saliste de una vez. No, no se compara. A Nicaragua yo sé que tú has No ido. se compara. Tú has ido al malecón de Nicaragua. Pero Mira, yo te voy a decir algo. La situación de Venezuela es ¿Cuándo vamos pa' caótica Haití? Vámonos pa' y es Haití. crítica. Yo sé que cuando yo vaya a Haití, tal vez yo quite a Nicaragua del primer lugar y ponga a Venezuela. Perdón, Haití. Vámonos para Haití en abril. Yo, Vámonos para Haití. sí, te yo dije. voy a ir a Haití con Nos el favor llevamos del a Señor. Angel por ahí mismo lo dejamos donde un magoso de eso. Vámonos para Haití. No, Los magosos son los bandidos que han estado secuestrando. Estefanía, pero entonces, es fuerte ahí, los demonios son yo fuertes. quiero- Porque en Colombia se manifiestan mucho, pero que los principados que gobiernan ese territorio es muy fuerte. yo quiero, Estefanía, que ahora tú tomes este tiempo para tú aconsejar esas jóvenes que han venido rescatadas de un mundo profundo y que todavía no han tenido su proceso de liberación, que tú les recomiendas partiendo de la experiencia que tuviste De la independiente. experiencia. Exacto. Antes de yo tener mi proceso de liberación, yo quería orar y no podía. Lo que escuchaba era música, un grupo de voces. Cerraba los ojos para dormir, no podía. Lo que veía era un grupo de demonios, un grupo de cara, demonios amenazándome, haciéndome así, cara de gente, un sinnúmero de cosas. Antes de mi liberación espiritual, tenía un estancamiento financiero que solo Jehová lo conocía. Ujú. Mira, una miseria que solo Dios sabía. Ok. Tenía, antes de mi liberación espiritual, no tenía ministerio, estaba estancada, estaba hecha nada, vivía de que peleando una guerra y eran problemas internos. Entonces la liberación espiritual tú tienes que procurarla, pero en ayuno y oración. Porque yo simplemente ayuné y oré y Dios puso la persona indicada. ¿Puedo hacer esta pregunta? Tú sabes que tú tuviste la suerte de tener al apóstol Olver. Y ¿Cómo esa- que suerte, varón? O sea, digo la suerte
en el sentido de que Dios permitió. Porque Sí. esto no es cuestión No, de suerte. yo entiendo el término y el Pero contexto vamos a que obviar tú la palabra utilizaste. suerte. Vamos a obviar la palabra suerte. ¿Sabes por qué la palabra suerte como que me hierve? No es contigo. Es que mucha gente me la menciona. Mira que tú has tenido suerte, que tú tienes suerte, Ok. que en tal cosa te ha ido con No suerte, fue con suerte. aunque el salmista David habla de suerte. Sabiendo que él yo, dice, mi suerte el ha sido Jehová. proceso. ¿Ha sido quién? Jehová. Ok. Háblame claro a mí. No nos quedemos ahí ya en esa palabra. Obvié. No, es que eso ¿Sabe me hierve a mí. Porque la gente me ha dicho que yo he tenido suerte, que yo he tenido suerte, que suerte. Entonces yo sé que no ha sido suerte, que he pagado mi precio, vale. Discúlpame por el término suerte, ok. Has tenido la dicha o Dios ha permitido que tú conocieras al apóstol Olver. ¿Y qué de esas personas que no conocieron a Olver? ¿Quién le haría liberación? ¿Habrán 60 Olver? Pero ahí hay muchísimos. Ok. Yo conozco gente que Dios lo usa en liberación. Y no obstante eso, hay muchas formas de Dios libertar. Dios no se limita a un hombre para libertar a alguien. Hay gente que recibe liberación a través de un sueño y una visión. ¿Cómo? Hay gente que recibe liberación espiritual en su aposento, en su casa, orando. 3 días se trancan Porque hay de gente que oración. pactan en sueños. Pueden ser libres en sueños también. Claro. Pero hay gente que Dios le hace liberación en sueños, que se sueñan vomitando, que viene el fulano y le pone la mano y ellos pegan un grito. ¿Tú crees que eso no es natural? Eso no es natural, eso es liberación espiritual que reciben. Amén. Aparte de eso, hay gente que no conoce a Olver, que no conoce, pero hay muchísima gente que Dios la usa en liberación. Inclusive, hay gente que Dios no la usa en liberación. Y si tu liberación está para ese día, Dios lo va a usar en tu liberación. Amén, amén. Entonces, bueno, como último, ¿qué le digo? Suscríbase al canal de nuestra hermana Stephanie Santana. Comparte este video. Deje su comentario. Trate de ser respetuoso en su comentario. Por favor, trate de ser respetuoso. Si usted no puede aportar nada en su comentario, pues no lo haga. Amén. Así que Dios le bendiga, Dios le guarde. Y tú no tienes nada que decirle a los detrás de cámara, a los propietarios de este local. A los propietarios de aquí, bueno, va a venir. Al que está cambiando la cámara o a la que está. Bueno, hay mucho que decir. Yo te voy a decir algo. Yo respeto, soy una persona respetuosa, pero Cristo viene. Ay, santo. Y realmente, si Dios ha permitido que tú estés aquí, Western, no es por cámara ni por figureo, a tu trabajo en este lugar. Amén. Empieza a reprender al diablo y su demonio que quieren atar las almas. Amén. ¿Oíste? Amén. Porque Dios lo que quiere es que estemos buscando. ¿Tú me entiendes? Mira cuánta atadura, mira cuánta atadura. Ay. Un hombre con unos aretes de la abuela mía. Santo es el Señor. ¿Tú crees que eso es algo normal? Cristo viene. Cristo viene. Ana, no lo quites. Mira, Cristo viene. Ana, No, pero Cristo viene, de verdad que sí. ¿Eh? La neta se quita un segundo. Que se quite un segundo. Tú salir de una homosexualidad es un problema. ¿Eh? Gloria a Dios. Así que a tu trabajo en este lugar, que Cristo Amén. viene. Amén. Cristo viene. Estamos en Sodoma pequeño aquí. Y ahora, como dice Germán, habla ahora.